El joven sepulturero. Apaga la luz, conecta tus audífonos y ponte cómodo. Estás entrando al rincón oculto. Buenas noches, comunidad del Rincón Oculto. Hoy voy a contarles algo que me pasó en el cementerio de mi pueblo. Soy de una familia muy humilde y por esa misma razón mis padres no pudieron dar estudio, por lo que nunca fui a la escuela. Desde muy pequeño empecé a buscar la manera de llevar unas monedas a casa para tratar de ayudar a mis padres con lo que se pudiera. A veces llevaba algunas monedas, las cuales me daban por hacer mandados o limpiar las banquetas de las casas. En algunas ocasiones me pagaban con comida, la cual sin dudarlo corría a casa para dársela a mi madre y así poder compartirla con mis pequeños hermanos. Por ser menor de edad, nadie me tomaba en serio y no querían darme un trabajo fijo. Pero un día, mientras regresaba de un mandado, vi a un señor con una carretilla y supuse que era albañil. Entonces me le acerqué y le pregunté si necesitaba algún ayudante. El señor volteó a verme y con una voz seria me preguntó: ¿De veras quieres trabajar, muchacho? Mira, yo soy el sepulturero del cementerio del pueblo y hago las fosas para enterrar a los difuntos y después yo mismo me dedico a taparlas. El señor me dio una explicación muy detallada de lo que hacía y me dijo que si quería el trabajo que era mío. Enseguida le contesté que sí, que yo quería trabajar y no me importaba lo duro que fuera. Me dijo que me esperaba el día siguiente en el cementerio, a las 6 de la mañana. Dicho y hecho, antes de las 6, yo ya estaba ahí listo para empezar a trabajar. El señor me explicó que teníamos que hacer 3 fosas, porque teníamos varios difuntos en el pueblo y eran urgentes. El señor me empezó a contar que él tenía toda su vida trabajando ahí, casi desde mi edad, y que por eso me había dado ese trabajo, y que a lo largo de todos esos años le había tocado ver cosas que nadie imagina, y que nunca dice algo por temor a que lo llamen loco. El sepulturero era un señor de avanzada edad, por lo que íbamos muy lento, y así pasaron las horas. Ya estaba empezando a oscurecer y apenas íbamos terminando la segunda fosa. Total que la noche nos agarró excavando. A duras penas y con la luz de la luna logramos terminar esa fosa. El señor estaba muy cansado y me dijo que mejor nos fuéramos porque ya no se veía nada. Lo ayudé a salir de ese hoyo tan profundo, el cual habíamos cavado. Después, él me ayudó a salir. Me dijo que dejáramos la carretilla con las herramientas entre las tumbas, que al cabo nadie entra al cementerio por las noches, por miedo a las cosas que se escuchan y se ven. Ocultamos la carretilla con las herramientas y nos fuimos cada quien a su casa. Al llegar a mi humilde casa y contarle a mis padres que ya tenía trabajo, se pusieron muy contentos. Enseguida mi padre le dijo a mi madre: sírvele su plato de frijolitos a mi muchacho. Esos frijolitos cocidos en olla de barro y acompañados con un vaso de agua de cántaro me supieron a gloria. Después de cenar y sentirme satisfecho, me senté afuera para ver las estrellas. De pronto se me vino una idea a la cabeza. Me dije: ¿y si voy a avanzarle a la fosa que nos falta? Así para cuando llegue el señor ya va a estar casi terminado. Entonces le dije a mi padre que si me prestaba su lámpara de petróleo. Al explicarle para qué la quería, me dijo que adelante, nada más que no la fuera a romper. De inmediato me fui al cementerio. No tardé mucho en llegar, ya que me quedaba tan solo 3 calles de mi casa. Busqué la carretilla con las herramientas y empecé a excavar esa última fosa. Empecé con muchas ganas, pero como era tierra muy dura, me iba cansando demasiado rápido.
Ya eran pasadas las 2 de la mañana y a la lámpara le quedaba muy poco petróleo, pues su luz era muy tenue. De pronto, empecé a escuchar cuchicheos. Al parecer, no estaba solo y el miedo me invadía. No pude evitar llorar y temblar de miedo, pero en vez de salir corriendo, excavé con más fuerzas, pues quería terminar lo antes posible esa fosa. En medio de un viento frío y con esos ruidos que parecían venir de ningún lado, por fin logré terminar esa profunda excavación. Ya era el momento de salir para correr a casa, pero la profundidad no me dejaba salir. La lámpara estaba por apagarse, pues ya no tenía petróleo. De pronto, escuché unos pasos que se acercaban. Yo moría de miedo, como cualquier persona que se enfrenta a lo desconocido, y más en un cementerio. Los pasos se escuchaban cada vez más cerca. Yo estaba a punto de gritar, cuando de repente se asoma un señor y me dice: «¿Necesitas ayuda, muchacho?». Era un señor grande, pero aún fuerte. Le pedí que si por favor me ayudaba a salir. El señor estiró su mano para jalarme. Al tocarlo, sentí su mano muy fría, fría como hielo, pero como hacía frío se me hizo normal. La lámpara parpadeaba a punto de apagarse, pero con esa poca luz apenas logré ver su rostro y le di las gracias. Enseguida me fui a mi casa. Llegué directo a meterme bajo las cobijas para dormir un par de horas, pues ya casi amanecía y tenía que regresar al cementerio. Al amanecer, fui al cementerio para encontrarme con el sepulturero, a quien encontré muy sorprendido y agradecido conmigo por haber terminado esa última fosa. Me preguntó que cómo logré salir de ahí yo solo, si está muy profundo y resbaladizo. Le conté que un señor, que al parecer visitaba alguna tumba de un pariente, él fue quien me ayudó. Nos pusimos a esperar a que empezaran a llegar las personas con sus difuntos para darles su cristiana sepultura. Llegaron los dos primeros. Los familiares abrieron el ataúd para despedirse sin evitar el llanto, como es normal en los sepelios. Después, procedimos a rellenar la fosa, ponerle la cruz y acomodar los arreglos florales en la tumba. Después de unos minutos, llegaron los familiares con su difunto, el cual era el tercero y último. Hicieron lo mismo, abrieron el ataúd para despedirse entre llanto y mucha tristeza. Al decirnos que ya podíamos sepultarlo, me acerqué para cerrar el ataúd. Al ver el difunto, casi me desmayo de la impresión. El sepulturero se dio cuenta y enseguida me preguntó que si me sentía bien. De inmediato, le dije que él fue el hombre que me sacó en la madrugada de esa fosa. Pude notar que no se impresionó y solo me dijo en voz baja: «Te creo. Tranquilízate y no lo digas porque nadie te lo va a creer. Yo ya estoy acostumbrado a ese tipo de cosas, tales como apariciones, fantasmas y brujas». Eso quedó en secreto entre él y yo, pero después de ese día ya no regresé a trabajar. Creo que tratar con fantasmas no es para mí. La mujer del camión. Esto ocurrió hace algunos años en una fría noche de invierno. Aún hoy, no sé exactamente qué fue lo que vi en aquel viaje, y quizá prefiera no saberlo. En ese entonces, trabajaba como ayudante en un camión de carga. Esa noche, partimos más tarde de lo habitual, cerca de la medianoche. La carretera estaba oscura, envuelta en una niebla densa que limitaba nuestra visión. El trayecto transcurría con normalidad, hasta que nos encontramos con otro camión que iba delante de nosotros. No podíamos rebasarlo por el tráfico, así que nos mantuvimos por detrás por varios kilómetros. Fue entonces cuando algo llamó mi atención. En la parte trasera de aquel camión, una mujer asomaba la cabeza entre los pliegues de la lona. Su piel era pálida, casi cadavérica,
y sus ojos hundidos parecían dos pozos de sombra. Su boca se movía en un silencioso grito de auxilio, mientras sus manos delgadas y huesudas se agitaban en el aire. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Viste eso?, susurré, sintiendo cómo mi estómago se hundía. El chofer, con el rostro pálido, asintió lentamente. Sí, murmuró sin apartar la vista. Esa mujer necesita ayuda. De inmediato, comenzamos a tocar el claxon y hacer señales con las luces. No podíamos dejarla ahí. Tras varios intentos, el camión finalmente se detuvo en una zona de descanso solitaria. Bajamos de un salto y nos acercamos al conductor. El conductor nos miraba con desconcierto. Hay una mujer en la parte trasera de su camión. La vimos claramente. El hombre se puso pálido al escucharnos. Eso no puede ser, murmuró con una voz entrecortada. Mi camión está completamente cerrado. Algo en su tono me hizo estremecer. Nos insistió que lo acompañáramos a revisar, así que subimos a la parte trasera. Con las manos temblorosas, retiró la lona y encendió una linterna. Su luz reveló un interior completamente lleno de cajas, pues no había espacio libre, ningún lugar donde alguien pudiera esconderse. Miré al conductor, esperando una explicación, pero él solo nos devolvió la mirada, completamente asustado. ¿Están seguros de lo que vieron?, preguntó en un susurro. No respondimos, simplemente bajamos del remolque, sintiendo un vacío en el pecho. Subimos de nuevo a nuestro camión y reanudamos la marcha en silencio. Pero antes de que el otro camión desapareciera en la carretera, miré una última vez por el retrovisor y allí estaba, asomada entre las lonas, con su rostro cadavérico y su boca moviéndose en un grito que nunca podré olvidar. Desde aquella noche, nunca más volví a ver algo similar, pero tampoco volví a viajar sin preguntarme qué es lo que realmente habita en esas carreteras solitarias. La casa del niño fantasma. Esta es la historia de Leonor. A su madre le encantaba la restauración, así que su predilección por las casas antiguas causaba que seguido se cambiaran de residencia. Era la primera noche que dormían en esta casa, y como siempre, su madre le había dejado una pequeña bombilla encendida para espantar todos sus miedos, pues cada vez que se cambiaban de casa, le costaba conciliar el sueño. La primera noche apenas pudo dormir. El crujir de las ventanas y del parque que estaba a un lado de la casa la despertaban continuamente. Después de 3 días, Leonor empezó a acostumbrarse a los ruidos y por fin logró dormir de corrido. Una semana después, en una noche fría, un fuerte estruendo la despertó. Había tormenta y la ventana se había abierto de par en par por el fuerte vendaval. Presionó el interruptor de la luz, pero no se encendió. El ruido volvió a sonar, esta vez desde el otro extremo de la habitación. Se levantó corriendo y con la palma de la mano extendida sobre la pared, empezó a caminar en busca de su madre. Estaba completamente a oscuras. A los 2 pasos, su mano chocó contra algo. Lo palpó y se estremeció al momento, pues era un mechón de pelo. Leonor estaba muy asustada y no entendía qué pasaba. De pronto un relámpago iluminó la estancia y vio a un niño de su misma estatura frente a ella. Arrancó a correr por el pasillo, gritando hasta que se topó con su madre. ¿Tú también lo has visto?, le preguntó su madre. Sin ni siquiera preparar el equipaje, salieron corriendo de la casa. Volvieron al amanecer temblando y con las ropas mojadas. Se encontraron todo tal y como lo habían dejado, menos el espejo de la habitación de la niña,
¿Cuál sería su sorpresa al ver un mechón de pelo colgando en una de las esquinas y la palabra «fuera de aquí» que estaba grabada en el vidrio? Sin pensarlo, se mudaron inmediatamente para dejar atrás aquella pesadilla. Con el tiempo, Leonor había empezado a ir a un nuevo colegio y trataba de hacer nuevos amigos. Pero un día, la profesora les repartió unos periódicos antiguos para una actividad. Leonor ahogó un grito cuando, en una de las portadas, vio al mismo niño una vez más, bajo un titular que decía: «Aparece muerto, un menor en extrañas circunstancias». Pues no había duda que era el mismo niño que vieron en aquella casa de la que salieron corriendo.